Buenas noches, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando en esta noche, en esta transmisión, el día de hoy. Pues queremos realmente darles la bienvenida a todos, darle las gracias al Señor, ¿verdad? Por una noche más. Gracias al Señor porque estamos aquí reunidos, porque podemos compartir la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor porque hoy es un día especial, hoy es un día familiar, hoy es viernes de altar familiar. Le recordamos y les pedimos, ¿verdad? Todas las personas que se están uniendo a esta transmisión, que puedan compartir con su familia, que no se queden solos, que no miren esta transmisión solos, sino que puedan hablarle a su papá, a su mamá, a su esposo. Únanse en su casa, únanse en su familia, únanse. Creemos que el Señor trae una palabra de sanidad, trae una palabra de liberación, trae una palabra hermosa el día de hoy. Yo estoy segura que algo va a suceder en nuestras familias, algo va a suceder en nuestros hogares a causa de esta palabra que el Señor trae el día de hoy a nuestras vidas. Así que no se quede con ella, compártala con alguien más, comparta con su familia y dígale, venite que hoy es altar familiar. Hoy no podemos estar solos, hoy es día que estemos unidos como familia. Así que en esta noche quisiera antes que todo poner esta reunión en las manos del Señor. Vamos a poner nuestra vida, ¿verdad? Y que sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Así que ahí donde usted está, en su casa, en su hogar, donde usted esté, cierre sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias en esta noche, Santo, porque tú haces que todas las cosas sean posibles, Señor, porque tú pones el querer como el hacer, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque nos has permitido poder levantar estos altares, Señor. Creemos que hay edificación en cada hogar, creemos que hay restauración, Señor, en cada familia, que hay perdón en el nombre de Jesús, Señor, que hay reconciliación. Tú dijiste, amado Jesús, que tú traías el ministerio de reconciliación, Señor, y por ese ministerio que tú trajiste a la tierra, Señor, en el nombre de Jesús, hoy creemos, Señor, que va a haber sanidad, que lazos familiares que habían sido rotos en el nombre de Jesús son restaurados por el poder de tu sangre, por el poder de tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Abrimos nuestro entendimiento, Padre, nos entregamos completamente a ti, Señor, y te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú abriendo nuestros ojos, que seas tú convenciéndonos de la palabra que nos vas a dar. Espíritu de Dios, toca cada vida, toca cada corazón. Espíritu Santo, que esta palabra dé fruto y no regrese vacía, Señor, en el nombre de Jesús. Que seas tú hablando a través del pastor José Luis, Señor, que es nuestro invitado el día de hoy. Habla, Señor, cada palabra que salga de su boca, creemos que viene de parte tuya, Señor, y es de edificación para tu iglesia, para tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, el ministerio de Jehová Guerrero, bendecimos, Señor, cada familia, cada líder, Señor, en Jehová Guerrero, en poder y vida. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo cosas maravillosas, Señor, cosas que ojo no vio, como dice tu palabra, ni oído yo, ni aún han subido a corazón de hombre. Son las que nuestros ojos, Señor, están viendo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te ponemos este tiempo en tus manos, Espíritu de Dios. Sé tú hablando, sé tú convenciendo, Espíritu Santo, sé tú restaurando y sé tú tocando cada hogar en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta noche, como lo anticipamos en oración y un anuncio que colocamos también, tenemos un invitado muy especial para nosotros como familia, en mi familia, ¿verdad? Mariano y mi vida, en nuestro ministerio también, nuestro padre espiritual, es nuestro pastor, el pastor de nuestra iglesia también, de donde nosotros salimos, donde nació Centro Cristiano Poder y Vida. Honramos su vida, Pastor José Luis, honramos a la pastora Iván también, su ministerio. Gracias, gracias, gracias por el privilegio de acompañarnos, de compartir esa palabra el día de hoy. Y estamos atentos a lo que el Señor va a hablar, estamos atentos a lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Y con mucho amor, con mucho respeto y con mucha honra, yo les presento y le entrego el tiempo también a mi pastor José Luis Ortiz, que él nos va a compartir esta palabra el día de hoy. Así que estemos atentos y quitemos toda distracción de nuestras vidas para que el Señor pueda hablar a nuestras vidas a través de él. Dios le bendiga, pastor. Amén. Amados,
Es un placer y un gran honor poderme dirigir a ustedes. Así que estamos acá como familia, como una gran familia. Qué bonito, ¿verdad? Personalmente me gustaría verlos a todos, solo que en el celular no se ven todos. Pero yo sé que ustedes sí, unos se pueden ver, todos nos podemos ver, así que qué placer, ¿verdad? Qué placer y qué honor poder estar con ustedes en este día, en esta noche. Así que un saludo a la distancia, ¿verdad? Y un abrazo, se les extraña, ¿verdad? Y decimos nosotros acá, cuando ya estemos, que esto haya pasado y podamos reunirnos, esto va a ser una gran algarabía, ¿verdad? Esto va a ser un gran jolgorio, tanto aquí como allá en Choluteca. Así que vamos a estar siempre con el pendiente de estar unidos como familia, ¿verdad? Así que el Señor sea bueno con nosotros, ¿verdad? Y nos permita una vez más podernos abrazar y poder saltar juntos, poder gritar juntos, poder reír juntos. Así que damos gracias a Dios por el tiempo y la oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes. Me decían los pastores que les gustaría que yo hubiera hablado en este tiempo de familia acerca del perdón. Y quiero compartir con ustedes acerca del valor del perdón. Realmente que el perdonar, amados, es un valor humano, es un valor que está intrínsecamente ligado a nuestra personalidad humana, valga la redundancia. El perdón debe de ser nosotros, es un valor y suele valorarse más el hecho de perdonar, aunque también el saber pedir perdón, hermanos, es de valor. Hay que agarrar, miren, se necesita valor para perdonar y se necesita valor para poder pedir perdón, ¿verdad? Así que en ambas vías, el valor, el perdón es un valor para nosotros. Quiero leer una escritura que está en el libro de Lucas, capítulo 5, del verso 23 en adelante, pero yo voy a leer el 24. En este fragmento bíblico se le está señalando a Jesús. Los fariseos de aquel entonces están señalando a Jesús y le dicen que Jesús es un blasfemo porque él perdonó a un paralítico y dice la escritura que le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y anda. Y la crítica que le hacían los religiosos de aquel entonces es que quién era él para poder perdonar pecados. Pero lo maravilloso es la respuesta del Señor Jesús en el verso 24. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora viene la respuesta a la palabra, tus pecados te son perdonados. Y en el verso 25 nosotros vemos lo maravilloso y el gran poder que tiene la palabra perdón. Entonces dice en el verso 25, y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Entonces mire qué maravilloso cuando la palabra perdón es enunciada, cuando nosotros otorgamos un perdón a alguien. Dice aquí la escritura claramente que Jesús perdonó a este hombre. Y en el verso 25 dice que al instante las cargas, los estorbos, los tropiezos, la ruina de este hombre se fue de inmediato. Entonces vea qué maravilloso, aún en este tiempo que hemos pasado, tiempos de familias, hay familias que en este tiempo, lejos de unirse, se han peleado. Entonces hoy es un buen tiempo para poder decir esa maravillosa palabra, perdón, para poder perdonar a las personas. Así que este pasaje bíblico me deja entrever a mí el valor maravilloso de la palabra perdón. El hombre que fue perdonado al instante botó su carga,
botó su estorbo, botó su tropiezo y se fue tranquilo a su casa. Así que imagínese usted qué sucedería con aquellas personas a las cuales usted perdona, con aquellas personas a las cuales usted les dice te perdono. Imagínense que al instante esas personas, su panorama es abierto, sus ojos son abiertos, su corazón es abierto y al instante esa persona quiebra todo estorbo, todo tropiezo, todo aquello que le hacía estar sentado, lo bota y comienza a caminar con libertad hacia su casa. Mire qué maravilloso la palabra perdón. Así que el perdón, hermanos, tiene un valor fundamental en el transcurso de nuestras vidas y en las dos vías, ¿verdad? Tanto perdonar como pedir perdón. Así que quiero decirles también en esta maravillosa noche que nosotros estamos acostumbrados a condicionar el perdón. Y muchas veces nosotros perdonamos y decimos, ok, sí, te perdono, pero, y ponemos un pero a la palabra perdón. Aunque nosotros sabemos que espiritualmente el hecho lleva implícita la acción. Nosotros sabemos que el hecho lleva implícita la acción y eso lo vemos en la Biblia cuando Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Así que, aunque nosotros condicionamos el perdón, sabemos que ese hecho lleva implícita una acción, es decir, nosotros esperamos un cambio de la persona perdonada. Y eso es implícito. Por eso, cuando dice la escritura que cuando Zaqueo, cuando el cobrador de impuestos se entregó y se sintió perdonado y Dios lo perdonó, dice él, si he robado, dice, devolveré 10 veces o devolveré muchas veces lo que me he robado. Miren lo que dice la escritura. Entonces, el hecho lleva implícita una acción. Aunque nosotros esperamos un cambio de la persona perdonada, nosotros no podemos imponer un cambio en las personas, pero repito, nosotros no debemos imponerlo, pues debe de ser una acción voluntaria, debe de ser una acción de agradecimiento de la persona perdonada. La escritura dice que nosotros debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. Así que nosotros esperamos que una persona que ha sido perdonada haga frutos dignos de arrepentimiento, pero esa es una acción que va implícita en la palabra perdón. Pero nosotros no podemos imponerlo, no podemos estar ahí, mira que te perdoné, y estar esperando de las personas un cambio. Sí, como dijo Jesús, vete y no peques más. Es una acción implícita en el hecho, en algún momento el perdonado se va a sentir tan libre, se va a sentir tan gozoso, que lo único que le va a quedar en su corazón es agradecimiento y inevitablemente van a haber frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, pero obviamente no siempre sucede así. No siempre el perdonado da frutos dignos de arrepentimiento y nosotros como hijos de Dios lo sabemos, pues lo hemos visto. Más sin embargo, aunque no hayan frutos dignos de arrepentimiento, nuestra decisión de perdonar lleva implícito el no guardar rencor. ¿Sabe cómo le llamamos a eso? Que aunque la persona perdonada no haga frutos dignos de arrepentimiento, pero aún con todo y eso, nosotros no le guardamos rencor. A eso le llamamos un perdón total. Ese no es un perdón condicional. El perdón condicional es sí, pero nosotros, independientemente de eso, aún la Biblia lo habla espiritualmente. Es un perdón total. Pedro dijo, ¿y cuántas veces he de perdonar a este? Y Jesús le dijo, 70 veces 7. Es un perdón sin condición. Es un perdón total, completo, hasta que nos sea quitado la vida de esta tierra. Pero mientras tengamos vida, 7 veces cae el justo,
7 veces se levantará. Hay un perdón independientemente si hay un cambio o no en la persona. Debe de haber de nuestra parte un perdón total, aunque no hayan frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, preguntémonos, pastor, ¿y qué es el perdón y para qué sirve? ¿Sabe? Perdonar significa, mire, perdonar significa apaciguar la ira interior que hay dentro de cada uno de aquellos que han recibido un daño. Eso es perdonar. Perdonar es apaciguar la ira que hay dentro de aquellos que de alguna manera han recibido un daño. Eliminar la sed de venganza. Eliminar supone también establecer un equilibrio en nuestras emociones. Mire, el perdonar supone también establecer un equilibrio y un balance en nuestras emociones. Hebreos capítulo 12, verso 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por eso y por ello muchos sean contaminados. El perdonar significa un equilibrio emocional. Un equilibrio emocional, algo que nos permita, de la misma manera que el perdonado fue libre y tomó su lecho, dice, y corrió tranquilamente a su casa. De la misma manera, cuando nosotros otorgamos un perdón a alguien, nos quitamos un peso de encima, nos quitamos una carga y nuestro corazón vuelve a latir normal, nuestra alma vuelve a cobrar gozo y alegría. Entonces, significa apaciguar la ira interior que queda tras haber recibido un daño. Eso es perdonar. Eso es el perdón. Mire cómo lo describe Job. Las causas, ¿qué implica un daño recibido? ¿Qué implica el no perdonar? Job capítulo 21, verso 25 dice, y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Mire, Job está diciendo que llega el no perdonar, llega tan alto y nos produce un desequilibrio en las emociones, nos produce un desequilibrio en nuestra manera de pensar, es decir, un desequilibrio en nuestra alma. De tal manera, dice Job, que hay tanta amargura en el corazón que no comemos con gusto, ni gusto le sentimos a la comida. Hermano, es como cuando usted tiene problemas con algún compañero de trabajo o qué sé yo, con alguno de su familia y ya ni comer a gusto pueden porque como no se pueden ver, porque como se caen mal, ya no pueden estar juntos y no disfrutan el uno del otro y no disfrutan ni de los demás, no disfrutan ni de la reunión, no disfrutan ni de la comida porque hay falta de perdón. Pero qué maravilloso, ¿verdad? Es cuando eso se bota y ya usted se perdona y ya pueden comer juntos y ya pueden reír juntos y ya pueden estar juntos en el mismo lugar. Entonces, perdonar significa apaciguar la ira interior que queda tras el daño recibido. Mire, Job lo expresa también de esta manera. Job 23:2 dice, hoy también hablaré con amargura, dice Job, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Y es que a veces el dolor que nos causan las heridas producidas por otras personas son tan grandes que aún nuestro gemido, porque no lo expresamos físicamente, pero por dentro aquello nos está consumiendo, por dentro aquello nos está destrozando, aunque físicamente no lo expresemos, hay dentro de nosotros un desequilibrio tan grande que nuestra alma está completamente destrozada. Por eso Job dice, qué maravilloso esa escritura, anótela. Hoy también hablaré con amargura, dice Job, porque es más grave mi llaga que mi gemido.
porque es más fuerte el dolor causado por dentro, porque es más fuerte las punzadas del corazón que quizás lo que nosotros expresamos. En el entendido, hermano, que hay daño físico, hay daño espiritual, hay daño emocional. Muchas veces ese daño es el que recibimos de terceros, de otras personas, de amigos, de familiares, de hermanos, de padres. Un daño que aparentemente nos destruye, y es tan grande el dolor interno que aún es más grande de lo que nosotros expresamos. Pero también lo dice Salmo 73:21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, dice la escritura, hablando de muchas veces el dolor que recibimos nosotros de otras personas, de terceros. Ahora, ¿cómo apaciguamos esa ira? Porque muchas veces ese dolor nos produce ira, enojo, nos desequilibra completamente, a tal grado, decía Job, que ni comer a gusto podemos, ni salir a gusto podemos. Ya no podemos tener ni relaciones con las mismas familias, porque es una ira y es un enojo. Ahora, ¿cómo apaciguamos esa ira, mi amado hermano, en esta noche? Y yo te lo digo así de sencillo, así de simple es esto. No vamos a dar un gran protocolo para ver cómo apaciguamos esa ira. Es tan sencillo como dejarla ir. Así. Es tan sencillo como dejarla ir. Déjala que se vaya. Ahora, ¿pero qué significa entonces perdonar a una persona? Perdonar significa que la persona dañada, eso significa nosotros, los que hemos recibido el daño, que la persona dañada reconoce aquello que ha sucedido y aún sabiendo que la situación puede no estar justificada y que la persona que ha causado el daño no merece ser perdonada, toma la decisión de hacerlo. Eso significa cómo apaciguamos esa ira. Te dije, dejándola ir. Y eso es lo que significa perdonar a una persona. Que aunque no lo merezca, que aunque la persona no haya hecho méritos para ser perdonada, usted debe de tomar la decisión de perdonarlo. A eso le llamo yo dejarlo ir. No se amarre, no se encadene usted a eso, porque muchas veces nos aferramos a eso y nos encadenamos. Por eso alguien decía, es imposible liberar a un esclavo de las cadenas cuando es el mismo esclavo quien ama las cadenas. Entonces necesitamos romper eso, dejándolo ir. ¿Y cómo lo dejamos ir? Simplemente tome la decisión de hacerlo. Por lo tanto, mi hermano, de la misma manera que Jesús nos enseñó, perdonar es una decisión personal. Es una decisión personal. Simplemente tome la decisión, aunque la persona que cometió el daño no lo merezca. Generalmente, hermanos, el perdón es inmerecido y usted y yo lo sabemos, porque la Biblia dice que usted y yo somos salvos por gracia. No merecíamos lo que tenemos, mas sin embargo Dios nos perdonó a nosotros sin nosotros haber hecho ninguna acción meritoria para recibir ese perdón. Generalmente el perdón se da de forma inmerecida y así Dios lo hizo, por gracia. Tome usted la decisión de perdonar. Simplemente deje ir ese rencor, deje ir esa ira. Tome la decisión de perdonar. Y le digo esto, generalmente la persona que causó el daño no merece ser perdonado. Así le digo en términos humanamente hablando. La persona que causó el daño generalmente no merece ser perdonada, y le voy a decir por qué. Porque como esa persona muchas veces no sabe lo que hizo, no buscará la manera de remediarlo mientras no se sienta perdonado. Mire lo que le estoy diciendo.
La persona que cometió el daño, muchas veces ellos no entienden el daño que cometieron. Entonces, como no lo entienden, y unos, ¿verdad? Hablando de unos que no lo entienden y otros es que, bueno, son un poco caraduras, pero no buscan la manera de remediarlo hasta que no se sienten perdonados. Mira qué maravilloso. Cuando una persona, mi amado hermano, se siente perdonado, entonces busca la manera de corregir el error cometido. Y ese es el beneficio, porque los psicólogos dicen que tanto perdonar como pedir perdón es algo terapéutico para el cuerpo. Eso es lo que dicen los psicólogos, pero nosotros sabemos, según la escritura, que es quitar de nuestra vida toda raíz de amargura y comenzamos a vivir de una manera diferente y comenzamos a degustar lo que antes no degustábamos y comenzamos a ver lo que antes no veíamos y comenzamos a hablar lo que antes no hablábamos. Eso conlleva el perdonar, el sacar de nuestro cuerpo esa ira. Así que el perdonar, mi hermano, es una decisión de tipo personal. Y no espere que le llegue, porque no se siente, es decisión y no se siente, porque generalmente la persona a quien usted va a perdonar no hace actos dignos de arrepentimiento hasta que no se siente perdonado. Y ahí está el beneficio de la persona que ha cometido el daño. Que cuando esta persona se siente perdonado, ahí entonces comienza y se le abre su mente y su corazón y comienza a tratar de corregir el error que hizo y comienza a tener frutos dignos de arrepentimiento. Eso significa perdonar a una persona. Eso es perdonar a una persona. Ahora, Dios tomó la decisión de perdonarnos a nosotros. Y les digo yo, merecíamos, no lo merecíamos, mas Dios tomó la decisión de perdonarnos. De la misma manera, usted haga eso con las personas que de alguna manera le han producido o provocado un daño. Y algunas veces los daños son así, pero otras veces marcan la vida, marcan el corazón. Como decía el salmista, siento amargura en mi alma y siento como punzadas en mi corazón. Ahora, ¿qué dice la escritura acerca del perdón? ¿Recuerdan la oración que nosotros hacemos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros, dice, perdonamos a quienes nos ofenden. Eso lo hemos visto y esa es una de las que más usted y yo hemos escuchado. Ahora, la palabra de Dios dice que de la misma manera que usted y yo hemos sido perdonados, de la misma manera nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Entonces, Mateo 5, 23 al 24, por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mira qué maravilloso. Dice la escritura en ese fragmento, dos fragmentos maravillosos en la Biblia que nos enseñan a nosotros el valor del perdón. El valor intrínseco del perdón debe de ser parte de nuestra vida. Debe de ser parte de nuestro diario vivir. El perdonar es de humanos. Hermanos, y los que no perdonan no son humanos. Pero eso es intrínseco en el ser humano, el perdonar y el pedir perdón. El corregir los errores cometidos es de humanos. Alguien dijo por ahí que equivocarse, todo mundo se equivoca, pero corregir las equivocaciones es de gente sabia. Entonces necesitamos nosotros entender este punto. Dice la escritura que si hay alguien, mire, la escritura es clara, no dice si yo tengo algo contra él, es que aquel tiene algo contra mí.
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, mire, no es que yo tengo algo contra él, es que aquel tiene algo contra mí. Entonces dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios sabe que el más beneficiado en estas dos expectativas de vida es el que perdona. ¿Por qué digo que el más beneficiado es el que perdona? Muchas veces, hermano, el perdonado, el que cometió el error, ni sabe que te ofendió, ni sabe que hizo algo contra ti. Y pongo de ejemplo al ladrón que en algún momento te robó y se fue corriendo y te llevó el sueldo del mes y te llevó otras cosas y de repente hasta te pudo haber golpeado. Mi pregunta es, ¿quién debe de pedir perdón? ¿El ladrón o tú que fuiste golpeado? Yo te digo, el que debe de pedir perdón eres tú, el ladrón no, porque con seguridad te digo esto, el ladrón va contento porque ese día lleva dinero, el ladrón va contento porque ese día consiguió lo que quiso y no le pasó nada, y no se acuerda de ti, y quizás no se acuerde tampoco de tu rostro. El ladrón no te odia, el que se queda ahí odiando, el que se queda ahí maldiciendo, eres tú. Entonces, el que tiene que pedir perdón eres tú, el más beneficiado en esta acción es el que perdona, porque muchas veces, repito, el perdonado ni siquiera sabe que cometió un error. Entonces, ¿cómo podemos perdonar? Recuerde, mi hermano, que el perdón es una decisión. Por lo tanto, lo que usted debe de hacer es expresar en alta voz el perdón, por lo que le dije anteriormente, porque el que comete el error muchas veces lo hizo de manera inconsciente y no sabe que hirió, no sabe que dañó. Entonces, ¿cómo va a estar esperando perdón? Pero si usted lo dice en voz alta, va y expresa y le dice, te perdono porque cometiste esto y esto y esto en mi contra. Pero muchas veces no le decimos nada a la persona. Y la persona va creyendo que es su vida normal, que no ha hecho nada, que no cometió ningún error. Entonces, como no sabe él, no se siente perdonado, entonces no va a haber ningún cambio en su vida. Y es ahí el accionar poderoso de la palabra perdón. Cuando usted le dice, te perdono porque me hiciste esto, me dañaste, me hiriste, me hiciste sentir, pero yo te perdono. Esa persona justo en ese momento se da cuenta del error que cometió y créalo, de inmediato va a intentar corregir su error porque no sabía que se había equivocado, porque no sabía que había herido o dañado a alguien. Entonces, ¿cómo podemos perdonar, hermano? Diciéndolo en alta voz. No se lo guarde para sí. Porque muchas veces decimos, anda, me lo voy a guardar, ahí voy a dejar. Y entonces sucede lo que pasa en el viejo adagio que dice, tanto va el agua al cántaro que hasta que se revienta. Pero usted tiene que expresarlo, mi hermano, tiene que decirlo, te perdono, para que esa persona se dé cuenta y comience a corregir su accionar. Y eso es lo que hace el perdón. Por eso cuando Jesús le dijo a toma tu lecho, te perdono, tus pecados te son perdonados, te perdono. Inmediatamente dejó lo que le estorbaba, dejó el tropiezo, dejó la muralla y dice la escritura que corrió a su casa. Así también sucede cuando usted perdona a alguien. Entonces comienza a cambiar la vida de esta persona porque se siente perdonado. Mire qué maravilloso accionar. Entonces Jesús sabe eso. Dios sabía eso. Que una de las más beneficiadas en este accionar es el que perdona. Por eso le digo que el hecho lleva implícita la acción. No podemos nosotros imponer, te perdono, pero sí. No podemos imponerla porque eso va implícito. La persona que se siente perdonada comienza a dar
frutos dignos de arrepentimiento. Y eso lo sabemos usted y yo, que hemos sido perdonados, que sabemos que lo que hemos hecho era terrible y nos sentimos tan perdonados que fluye de dentro un agradecimiento que tratamos de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, salvamos 2 vidas en eso. Salvamos nuestra vida porque nos liberamos de la carga. Botamos la carga, el peso que la amargura del alma la sacamos y liberamos a aquel también porque le hacemos sentir que tiene que corregir, que tiene que cambiar su vida. Por eso Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más, porque el hecho va implícito en la acción, mi hermano. Entonces, por eso, así es que nosotros perdonamos. Entonces, pastor, ¿por qué es importante el perdón? Porque es una herramienta que nos ayuda a liberar nuestras cargas del alma. Así de sencillo. ¿Por qué es importante? Porque nos ayuda a liberar nuestra alma de todas esas cargas, de todas esas ataduras. Así que es importante que nosotros entendamos este concepto de perdonar. Repito, ¿por qué es importante? El perdón es la herramienta que nos ayuda a liberarnos de cargas y caminar de forma liviana, felices por la vida. Así que nos ayuda a dejar rencores, deseos de venganza, emociones que dañan nuestro ser. Entonces nos da una libertad completa. Así que es bueno saber, hermanos, que perdonar no es olvidar. Yo quiero recordarle esto, porque la Escritura dice que el único que olvida cuando perdona es Dios. Porque sabemos nosotros que a dónde van nuestros pecados, al fondo del mar. Y cuando Dios perdona, no tiene memoria. Dios perdona y olvida. Nosotros los humanos no podemos, porque perdonamos, mas no olvidamos. Pero ¿cómo reconozco yo que he perdonado? Hermano, usted ha otorgado un perdón cuando usted recuerda lo que le hicieron sin dolor. Cuando la herida que le provocaron, hermano, ya no le duele. Entonces usted dice, perdoné. Eso es perdonar. Y eso es la importancia del perdón, porque es una herida que ya no causa dolor. Es una herida que ya no duele. Y a eso le llamamos perdonar. Ahora, de perdonar, mi amado, Lucas capítulo 5, verso 25, repito, dice al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Entonces, el perdonar nos da libertad, el perdonar es una descarga, ¿verdad? Rompe las cadenas, permite que nuestra alma pueda llegar con gozo a la presencia de Dios. No hay ataduras, no hay ligamentos. Hay gente que está ligada porque toda su vida ha odiado al vecino, porque toda su vida le ha caído mal el vecino. No pueden caminar juntos en la misma calle, ni verse, ni saludarse. Entre menos se miren mejor. Y es una carga y un tropiezo. Entonces, hermano, el perdón nos produce libertad, nos produce gozo y nos permite llegar con mayor libertad a la presencia de Dios, porque es claro, como decía la oración, de la misma manera que Dios nos perdonó a nosotros, nosotros perdonamos también a los que nos ofenden. Ahora, ¿cuál es la parte más difícil de perdonar? ¿Sabe que es el mal concepto que nosotros tenemos respecto a lo que implica el perdón? Eso es una de las cosas más difíciles que se nos hace perdonar. Y es que nosotros es el mal concepto, porque creemos que el perdón, para poder perdonar a alguien, alguien necesita hacer méritos para recibir el perdón. Y ese es el error.
por eso se nos vuelve bien difícil perdonar a las personas, porque no vemos nosotros que hagan actos que ameriten que nosotros le perdonemos. Eso no, el perdón no es condicionado, no lleva condición, es una decisión personal, simplemente se da, y una vez que usted lo da, comienza a sentir libertad, comienza a sentir gozo. Así que el problema es que no se trata de si merece el perdón, no se trata de si la persona merece el perdón, es una decisión personal. Quiero darte un testimonio de mi vida con mi padre. Tenía yo alrededor de 12 años, creo, si entre 12 años tenía cuando mi papá dejó a mi mamá con 6 hijos y se fue con otra mujer. Te cuento que antes de eso teníamos una vida un poco más cómoda, ¿verdad? Mi papá tenía un buen puesto, él era el gerente de CONAPID, todo lo que es fútbol, ¿verdad? Él, para que te hagas una idea de quién era mi papá, los que ocuparon el puesto de mi papá fue Callejas y Jawit. Callejas y Jawit fueron los que tomaron el puesto en el que estaba mi papá, porque mi papá era el gerente de todas las cosas de fútbol, de CONAPID. Entonces, si te fijas, nuestra vida era un poco más holgada, pero claro, cuando él decide abandonar a mi mamá por otra mujer, la vida nos cambió completamente. Todo nos hacía falta. Ya no podíamos comer los 3 tiempos. Fue algo duro, fue algo difícil para cada uno de nosotros. Y tan difícil, ¿verdad? Que llegamos un tiempo a odiar tanto a mi papá, que mis hermanos no me dejan mentir, le cambiamos el nombre, ya no le decíamos papá, le decíamos el charrula. Alguno de ustedes sabe qué significa eso, pero nosotros era tanto el rencor que teníamos contra él, ¿verdad? Por lo que él había hecho, ¿verdad? Se había ido y lo que nos tocaba a nosotros por herencia, él se lo dio a los otros hijos, ¿verdad? Entonces nosotros le habíamos trabado a mi papá el charrula, así le decíamos. Y en una ocasión recuerdo que yo me encontré a mi papá en una calle de Comayagüela y de largo, cuando lo vi que venía, me cambié de calle, ¿verdad? Pero dije yo, aquí lo voy a topar. Desde la otra calle le grité y no le dije papá, sino que le dije, nos vemos, don Carlos, le dije. Pero yo lo hice ya con la intención de dañarlo, de herirlo, de decirle que él ya no significaba nada para mí. Entonces yo solo le vi el rostro cuando quedó, porque quedó como con la boca abierta, porque yo no le dije nos vemos papá, le dije nos vemos don Carlos, y ya esa expresión ya llevaba intención de dañarlo, de herirlo, de vengarme por lo que él nos había hecho. Porque de alguna manera yo sabía que él siempre sabía que éramos sus hijos, pero digo yo, si yo no le digo papá, se va a enojar. Y se sintió tan triste que creo que tiempo después, semanas después, invitó a mi hermano Carlos a tomarse un refresco, a comer, y me preguntó, José Luis, porque él así me dice, ¿vos querés ir? Y yo quedé viendo, y como siempre pasábamos con hambre, ¿verdad? Porque como él ya no había dinero, entonces dije yo, aquí es la oportunidad de sacarle algo a este viejo, dije yo. Algo le voy a sacar a este viejo. Entonces, está bien, voy a ir. Y dije yo, allá cuando le voy a pedir de todo. No, y así fue. Ya puestos allá, yo le pedí de lo que había ahí. Pero una vez que comenzamos a comer, a pedir, él comenzó a pedir sus traguitos. Y ya borracho, mi papá comenzó a llorar. Y yo digo, ¿y por qué? Y me dijo, me has herido porque me gritaste aquel día en la calle, no me dijiste papá, me dijiste don Carlos, y comenzó él a reclamar lo que yo le había hecho. Y sabe que yo lo escuché, ¿verdad? Porque en medio de todo he aprendido a ser respetuoso, aunque en ese día me valió. Y sabe que yo lo veía llorar
y yo sentía gusto, hasta me reí por dentro porque dije, va, por lo menos hice llorar a este. Yo sentí gusto cuando lo vi llorar, ¿verdad? Y claro, él compartiendo con su hijo mayor, Carlos, tranquilo, pero yo estaba contento y dije, ya, pero le saqué todo lo que quise. Allá, si quiere que siga, que yo voy a seguir llamándole don Carlos. Y así fue. Y sabe que algo maravilloso de esto es que mi mamá nunca nos enseñó a odiar a mi papá. Siempre nos dijo, ustedes deben de quererlo porque él ya no es mi esposo, él se fue, pero él siempre va a ser su papá. Y ella nos enseñó a respetarlo. Y hasta cierto punto aprendimos a respetarlo, pero no era que estaba el cariño aquí en el corazón, porque calaba profundo lo que él nos había hecho, cómo nos había dejado sin comida, porque mi mamá no trabajaba, una mamá, 6 hijos. Entonces fue tremendo. Yo recuerdo también que una de las que más sufrió con ese problema fue mi hermana Elizabeth. Mi hermana Elizabeth era la que mi papá andaba para todos lados, porque como ella tenía ojos verdes, ¿verdad? A él le gustaba lucirla y se le llevaba a las reuniones de los árbitros. Y miren mi hija, decía. Y claro, como mi hermana siempre fue rubia de nacimiento, ¿verdad? Nunca se pintó el pelo. No, hermano, sí se pintaba el pelo, ¿verdad? Pero ella era rubia, de ojos verdes, blanquita, entonces mi papá la lucía. Y era con una de las que más caminaba, y con mi hermana Reina, porque a ella también la consentía. Entonces, ellas fueron las que sintieron más la partida de nuestro padre de la casa. Recuerdo que mi hermana comenzó a perder el pelo y le salían unos cosos blancos en el pelo, y se empezó a tratar porque estaba perdiendo el pelo de la tristeza, Entonces, no sé yo si lo odiaron más ellas o nosotros. El caso es que nosotros le cambiamos el nombre, ¿verdad? Y ya para nosotros era alguien sin valor y le decíamos el charrula. Así le decíamos a papá porque no lo queríamos para nada por lo que nos había hecho. Pero lo maravilloso de esto es que cuando llego yo no sé qué pasó en la vida de mis hermanos, le voy a dar lo que pasó en mí, ¿verdad? Porque cuando yo llego a los pies de Cristo, porque una cosa es respetar a mi papá y otra cosa muy diferente es amarlo, es volver a tener el aprecio y el cariño. Eso es diferente, porque mi mamá nos enseñó a respetarlo y está bien, lo respetamos. Pero de ahí a que yo volviera a sentir cariño por mi papá, muy lejos. Pero entonces viene Cristo y perdona mi vida. Y Cristo trata con mis emociones, con mis pensamientos, con mis sentimientos. Y comienzo a entender yo que yo no puedo estar esquivando a mi papá, que no puedo estar diciendo donde él está, no puedo estar. Y comienzo a entender que aparte de que tengo un nuevo padre, Dios, Cristo, Jesús, mi padre, pero que también tengo un padre aquí que me engendró, que me dio la vida. Y Cristo me enseñó que tendría que aprender a honrar a mis padres, porque la Biblia nos manda a honrar a padres y a madres independientemente de lo que ellos hayan hecho. La Biblia dice, lo honrarás para que seas de larga vida. La Escritura habla que este es un mandamiento también con promesa. Entonces yo entiendo que tengo que luchar conmigo mismo. Así que un buen día tomé la decisión de perdonar a mi padre. Tomé la decisión porque yo no esperaba de parte de mi papá un cambio. Porque mi papá iba a seguir siendo el mismo. Mi papá iba a seguir siempre con la misma mujer. Hasta hoy en día sigue con la misma mujer. Él no ha cambiado su actitud. Entonces yo perdoné a mi padre sin esperar de él un cambio, sin esperar que él devolviera a la casa, porque yo pude haber dicho, lo voy a perdonar si él vuelve a la casa, si él deja a esa mujer y se viene. No fue esa mi actitud, no fue un perdón condicionado. Dios me enseñó a dar un perdón total, porque Dios me perdonó a mí de forma completa.
Yo no merecía el perdón y Dios me lo dio. Entonces yo entendí, bueno, mi papá tampoco lo merece, pero se lo voy a dar. Porque de la misma manera que Cristo me perdonó, yo voy a perdonar. Entonces yo te digo en esta preciosa noche, familia, estamos entre familia. Este es un altar familiar. Y yo te digo en esta oportunidad que si bien es cierto, hay personas que cometen errores con nosotros, que nos marcan, que nos dañan. Pero yo te digo en esta noche, libérate, déjalo ir, perdónalos. Toma la decisión de perdonarlos, aunque no lo merezcan. Da un perdón total. No busques condiciones en el perdón. Perdónalos, porque en la medida que ellos se sientan perdonados, van a comenzar a cambiar. Y entonces vas a ver algo maravilloso en ellos. Sabes que en el velorio de mi papá, porque él se siente perdonado por nosotros. Mi papá va, nos visita, platica con nosotros y él sabe que lo hemos perdonado. Mi papá sabe que no lo odiamos. Eso es maravilloso. Y él se siente tan perdonado. Sabes que el día del entierro de mi mamá, yo me acerqué a mi papá y le dije, papá, pese a todo lo que sucedió, le dije, mi mamá nunca nos enseñó, le digo, perdón, la gloria sea para Dios. Le dije, mi mamá nunca nos enseñó a odiarlo. Y sabes, la respuesta de él, ustedes, dijo, son buenos hijos. Me abrazó y me dijo, ustedes son buenos hijos. ¿Sabe qué significó eso para mí? Que en ese día él reconoció el error y luego de eso dijo, después de esto voy a tratar de estar más cerca de ustedes. Entonces eso se llama perdonar. Cuando perdonamos a alguien, ese perdón genera un cambio positivo en la persona perdonada. Así que, familia, yo te digo en esta oportunidad, eso ha liberado mi vida. Y eso liberó la vida de mi padre a tal punto que él reconoció y me dijo, ustedes son buenos hijos, me dijo. Buenos hijos. Entonces, eso ha producido un cambio en él. Eso ha producido un cambio. Y dijo, voy a tratar de estar más cerca de ustedes. Mire qué bonitas palabras de un hombre que sí había ido. Entonces necesitamos nosotros sentirnos libres, hermano. Liberarnos, sentir un equilibrio en el alma. Y eso lo produce solamente el perdón. Así que yo te motivo en esta oportunidad y en esta noche a que no sé quién de tu familia te ha causado daño. No esperes ver cambios en ellos para perdonarlos. Simplemente toma la decisión de perdonarlos. Es una decisión personal. Perdonar significa sacar toda la ira, todo el rencor, toda la sed de venganza de nosotros y comenzar a ver a las personas en otra perspectiva, en otra posición. Querer ver a las personas que nos han hecho daño de manera diferente. Repito, perdonar no significa que olvidemos, porque no podemos olvidar, pero significa recordar sin dolor lo que nos hicieron. Y eso nos da libertad, eso libera y equilibra nuestras emociones, nuestros sentimientos. Eso da un equilibrio en el alma y nos da la oportunidad de entrar confiadamente al trono de la gracia. Porque podemos sentirnos perdonados, porque de la manera que Dios nos perdonó, nosotros también debemos de perdonar.
Así que yo te digo en esta oportunidad, si tienes algún problema con papá o con mamá, puedes perdonarlos si el error ha sido de ellos. Pero si el error ha sido tuyo, entonces ve, pide perdón. Porque en ambas posturas es bueno hablarlo. Es bueno decirle a las personas, te perdono por esto y esto. Pero también es bueno decir, perdóname por esto y esto. En ambas posiciones siempre es correcto alzar la voz para perdonar y para pedir perdón. Y entonces vas a comenzar a vivir de una manera diferente, libre de cadenas. Así que gloria a Dios, que Dios nos ha permitido en este momento poder hablar y dar este testimonio de cómo la mayoría de nosotros, amados, en nuestra cultura, venimos de hogares disfuncionales, donde los papás se han ido. Habrá un caso extremo donde quien se fue mamá y quedó papá con los hijos. Puede ser que haya un caso, pero en ambas situaciones siempre existe la palabra perdón para que podamos ser libres de eso y poder hablar de manera tranquila con nuestros padres. Así que, amado, qué bonito poder estar juntos. Qué bonito poder compartir esta reflexión. Y repito, lo difícil de perdonar es el falso concepto que tenemos. Si la persona hizo méritos, lo perdonamos. No, no necesita hacer méritos. Nosotros fuimos perdonados por gracia. Así que alguien dijo, de gracia recibiste, pues también demos de gracia. Si fuimos perdonados por gracia, nosotros también vamos a perdonar, no por acciones hechas de los hombres que nos hicieron daño. Vamos a perdonar por una decisión personal para poder darle vida a nuestra alma y para poder darle apertura a la vida y al alma de las otras personas. Y usted va a ver maravilloso caminar bajo esa expectativa de vida. Llegar confiadamente al trono de la gracia, poder entrar sabiendo que si Dios nos perdonó, nosotros también podemos perdonar, pero que si nosotros no perdonamos, difícilmente vamos a poder entrar al trono de la gracia. Tenemos que perdonar, porque de esa manera fuimos nosotros perdonados. Así que gozoso de haber compartido. Espero que esta palabra no larga, corta, pero que haya tocado tu vida, que haya hecho lo que tiene que hacer, cambiar tu manera de pensar, tu manera de ver, tu expectativa. Tienes que aprender a vivir libre de amargura, como dice la Escritura, ¿verdad? No esperando que una raíz de amargura brote tan grande que nos sea estorbo para poder vivir tranquilos al lado de Dios, al lado de nuestra familia, para poder degustar una comida. Porque a veces hay tanta amargura, como decía Job, que ni siquiera podemos degustar una buena comida porque tenemos enfrente al que nos cae mal, porque estamos viendo al que nos dañó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos nosotros hacer de nuestro estilo de vida la palabra perdón, porque es un valor intrínseco de cada ser humano. Tenemos el don y el poder de perdonar. Tenemos el don y el poder de pedir perdón también. Entonces, caminemos bajo la línea de perdón y nuestra vida va a ser diferente. Una vida libre, una vida llena de gozo, de paz sobre todo. Porque recuerda eso, cuando somos libres de la ira, entonces comenzamos a vivir una vida de paz. Mi paz os dejo, dice la palabra, mi paz os doy, y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que quiero orar en esta oportunidad antes de irnos, orar por cada familia, ¿verdad? Que nos está viendo, que nos está escuchando, ¿verdad? Y al final dar mi bendición sacerdotal. Quiero darles mi bendición sacerdotal. Voy a orar y a darles la bendición sacerdotal. Y luego le damos el tiempo a la pastora Melissa para que ella nos
nos despida o nos dé un comentario pequeño. Así que ahí donde está mi querido hermano, cierre sus ojos, ¿verdad? Incline su rostro y vamos a decir: Padre, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, Dios, porque sin nosotros merecer, Señor, tu amor, hemos merecido tu amor, porque sin nosotros merecer tu protección, hemos recibido tu protección, porque todo lo que hemos recibido de parte tuya es inmerecido, mas sin embargo, tú tomaste la decisión de dárnoslo. Así que yo hoy te digo gracias, Señor, por cada cosa que tú me has dado y de la cual yo no he hecho méritos para recibir. Gracias por toda mi familia. Gracias por cada ministerio. Gracias por cada hermano que me has permitido conocer. Bendigo, Señor, nuestro ministerio. Bendigo, Jehová Guerrero, cada familia representada por Jehová Guerrero. Te doy gracias por cada uno de ellos. Bendigo la iglesia de Choluteca, Poder y Vida, cada familia representada por esta iglesia, Poder y Vida. Gracias en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, sus vidas, sus proyectos, sus metas en cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Y sobre todo, Señor, cada familia que pueda vivir en paz en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Una vez más, aún en medio de esta situación, de esta pandemia, Señor, de esta enfermedad, Señor, podemos decir: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Ebenecer, hasta aquí, Dios. Tu mano, tu amor, tu gracia y tu misericordia nos han guardado, nos han cuidado. Y no nos queda más que decirte gracias, Señor, por la vida que tú nos has dado. Y alguien dijo por ahí, mis amados hermanos, que si alguien pagó precio de vida para que tú vivieras, entonces aprende a vivir, porque alguien pagó para que tú vivieras. Entonces Cristo pagó para que usted y yo pudiéramos tener vida. Entonces, hermano, deje ir la ira, la cólera, el odio. Comience a vivir, perdone y comience a vivir una vida llena de la gloria y de la paz de Dios. Así que declaro mi bendición sacerdotal. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor te cuide y tenga misericordia de tu vida. El Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. Oh, bacanina rabaya kisha, y sende rebeye que es la jimaya kishe. El Señor sea tu amparo, tu fortaleza, tu protección. Él es torre fuerte para nosotros. Aleluya, y alabado sea el nombre de Dios. Amén. Gracias. Amén, gloria al Señor. Muchas gracias, pastor. Gracias por ese testimonio, por esa palabra. Y creemos, como dice en Isaías, que la palabra no regresará vacía, sino que será prosperada Aleluya. para aquello para lo cual el Señor la envió. En el nombre de Jesús creemos que en este tiempo hay restauración familiar, hay perdón entre padres e hijos, Aleluya. hay perdón en la familia. Es necesario, ¿verdad? Muchas veces vivimos, como dijo usted, llenos de odio, llenos de ira, amargados. Vemos personas que no tienen gozo, que no tienen paz, y es precisamente porque hay falta de perdón en sus corazones. Le agradecemos, pastor. Tenemos muchos comentarios en Facebook que dan gracias a Dios por su vida, gracias a Dios por ese testimonio, y glorificamos el nombre del Señor por lo que ha hecho en su vida. Gracias por compartir con nosotros, pastor, y muchas gracias a las personas que se conectaron. También el día de hoy creemos que esta palabra va a dar fruto, pero como dijo el pastor José Luis, es una decisión. Es una decisión que usted tiene que tomar, y esperamos que el Señor pueda hablar a su vida, incomodarla para que pueda pedir perdón y también perdonar a aquellos que de alguna forma le han hecho daño. Bendecimos su vida, pastor. Muchas gracias. Saludos a la pastora y muchas gracias a todos por conectarse. Buenas noches. Dios les bendiga. Amén.